el propio juramento que hacemos con la Declaración de Ginebra, o incluso el Código de Maimónides o el Código Hipocrático, consideraban ya el hecho de atender por igual a todas las personas, ¿no? Eso de reconocer la dignidad que obviamente ahora está consagrado ya en el Código de los Derechos Universales de los Seres Humanos. También anticipamos el día de ayer sobre el abordaje de los principios de la bioética. Primero, no hacer daño. Segundo, la justicia, diríamos incluso ahora la equidad. No solo tratar a todos por igual, sino de acuerdo a las necesidades, dar más a quien más necesita. La beneficencia, que el objetivo primordial siempre, al ser la medicina no una cosa rígida y estática, va a haber un equilibrio, digamos así, y siempre deberíamos buscar que el beneficio sea mayor a los efectos colaterales o a lo que podría devenir de la atención médica. Y finalmente la autonomía y respeto a la decisión del paciente. Sin embargo, todo esto pasa también por cuál es el modelo de atención que tenemos en el país y independientemente de las consideraciones que hagamos, el modelo debe ser racional. Yo he puesto la frase de Eugenio Espejo: la racionalidad debe realmente ser la que guíe, la que ilumine la planificación. Y cuando hablamos del modelo, entonces podemos claramente ver cuál de los dos modelos tiene más racionalidad. En la columna de allá están muchos de los aspectos que juzgamos negativos del actual modelo de salud. El centro no es el médico. Vamos a analizar que la mayor parte de las acciones de la actualidad están encaminadas hacia dar un medicamento, a hospitalizar, a no visibilizar los determinantes del proceso de salud de enfermedad, a dividir a la medicina entre lo básico y lo de especialidad, incluso dando categorías, y a privilegiar la técnica. El problema no está en que sea la técnica buena o mala, sino en que se rompe el equilibrio y se privilegia la misma. Versus un modelo que incluso el propio Estado en la actualidad busca establecer y que ha sido parte de la visión de la facultad del enfoque hacia la atención primaria en salud, la organización por niveles, cada uno de los cuales atienda una parte de la salud, pero sobre todo sea integral, atienda las necesidades de la familia, de la comunidad, pero también se preocupe de ámbitos que actualmente no lo hacen, como la prevención y el fomento, y luego la rehabilitación. Casi siempre la acción del médico termina el momento en que devuelve el paciente luego de una hospitalización. El fomento del autocuidado. Muchas de las enfermedades en la actualidad, aquellas que ocupan los primeros lugares en el perfil epidemiológico, tienen necesariamente, para poder ser erradicadas, que cambiar los hábitos de vida de las personas. El uso racional y justificado de la técnica y obviamente una medicina más humana. Que no nos pase lo que en esta cita reseñamos, que estemos deslumbrados por los adelantos técnicos, víctimas del vértigo al que nos someten las actividades en el mundo moderno, y que no percibamos la deshumanización a la que podríamos ir. Estamos a tiempo realmente para hacer estas reflexiones, y quizás una de las cosas que siempre se ha asociado es que los médicos buscamos aliviar el sufrimiento humano. La fotografía de la pintura, la dolencia, realmente nos puede mirar el rostro de la persona, es una persona sufriente, ¿no es cierto? Y ciertamente esperaríamos que los médicos no seamos indolentes ante ese sufrimiento.
La parte histórica, quisiera destacar solo un par de puntos. En todas las primeras épocas del desarrollo de la medicina, sin necesidad de tener como hilo conductor el tiempo, sino la forma de la civilización, los médicos hemos tenido algo de mágicos, algo así como un poco dioses. De hecho, así se los consideraba anteriormente. Se dice, por ejemplo, que en Egipto los médicos aprendían en la casa de la vida, ¿no? Para destacar la importancia de la relación, como decían los compañeros de estudiantes, el estar trabajando sobre la vida, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo fundamental. Podemos ver que en cada una de ellas, por ejemplo, en la Edad Media, a pesar del fanatismo religioso, lo que movía a los médicos era ese verdadero apostolado, el servicio, el deberse a los pacientes. La medicina árabe judía, de la cual tenemos mucha herencia, tenía ya su propio código, como en el caso de Maimónides. Para llegar al siglo XX y XXI, donde el desarrollo tecnológico, un poco una especie de menosprecio a la atención y a la medicina primaria, lo que hemos hablado aquí de la relación médico-paciente que ha desmejorado, y la competencia entre los profesionales de la salud quizás generen más de una preocupación actual. La primera que yo quiero plantearles es con esa pregunta. ¿Es cierto que ha disminuido el valor del médico y ha aumentado el costo de la medicina? Y veamos algunas cosas que nos preocupan. Tenemos el gasto per cápita en salud desde el sector público, y en total sería alrededor de $616 por persona. De estos, $73 están destinados exclusivamente a medicamentos, y un poco con la caricatura, hay medicamentos para todo. Esta cifra nos puede realmente alarmar. El Ecuador invierte $3.000 millones en medicamentos, más que países que tienen una mayor población que nosotros, como podemos ver ahí, Colombia o Perú, con diferencias realmente abismales, ¿no? Solo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social invierte $1.300 millones de compra de medicamentos, ¿no? Ustedes dirán que es culpa de los médicos, es culpa de los pacientes que demandan esta medicalización. Hacia allá va justamente la reflexión. La segunda pregunta es, ¿somos un país de enfermos? Veamos por qué de este planteamiento de la pregunta. 12.8 de discapacidad por ciento. Prácticamente una de cada 10 personas tiene discapacidad en el Ecuador. ¿Será real? Diríamos primero, o se trata de la típica viveza criolla, donde adquirir un carnet de discapacidad puede permitirnos traer un carro de lujo, por ejemplo, o viajar a la mitad del costo, o qué es lo que está realmente pasando. Pero no es aislado. 30 millones de consultas médicas, ¿no? Y dirán, bueno, pero ahí entonces debe estar lo preventivo. Pero no puedo dejar de desconocer lo que vimos antes, $3.000 millones en medicamentos. O sea, gran parte de estas consultas no son preventivas. El Hospital José Carrasco Arteaga tiene una demanda de 1.300 consultas diarias. Las cirugías estéticas generan 2.500 millones, una de las cirugías estéticas tiene un gasto en importación de siliconas por tonelada, ciertamente de 2.5 millones de dólares. 700 cirugías bariátricas, es más fácil hacer un corte que pedir un cambio en los estilos de vida.
El gasto público en salud es del 3.9%, el gasto privado de 4.1%, y ahora entramos en una seria discusión sobre las 8 horas de jornada laboral para los médicos del sector público con un salario de alrededor de $2.000, con la obligatoriedad de atender pacientes cada 15 minutos. ¿Cuál es el objetivo de aquello? Será el fortalecer realmente el servicio público. Quizás habría que mirar la otra parte. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha quedado con pocos médicos y entonces es preferible mandarlos a las instituciones privadas antes que fortalecer lo público. Y ahí tenemos una cifra del pago que se ha hecho a los prestadores externos solo en la provincia de La Suay. A nivel nacional es más de $900 millones, con los cuales realmente se podía haber fortalecido el sector público. Como Filipa nos decía, no hay que hacer solo una lista de quejas, ¿no? Así es que sí, también tenemos aspectos positivos y podríamos decir que no porque sea un trabajo de ahora, es un trabajo de realmente años de todas las instituciones públicas, privadas, del Estado, de los distintos gobiernos, de la propia gente, ¿no? Donde podemos ver que ahora tenemos expectativas de vida, un poco menos los varones, más las mujeres, 73 y 79 respectivamente años, una cobertura de vacunación de casi el 100% en todos los programas infantiles, con una inversión también importante en la compra de las vacunas y en apoyo a las instituciones mundiales de producción de las mismas, como es el programa de la OPS, incremento de vacunaciones en adultos para los cuales antes no había, concretamente ahí los dos ejemplos, vacunación en rotavirus, que ha hecho una disminución también en la enfermedad diarreica infantil, una disminución en la tasa de mortalidad, de desnutrición, de desempleo, de pobreza externa, y sin duda lo que ha marcado una de las diferencias fundamentales para un incremento en la esperanza de vida es la mejora en las condiciones sanitarias básicas. Sin embargo, todavía como médicos nos falta dar respuestas a algunos problemas de salud pública, por cierto. Veíamos el día de ayer los embarazos en adolescentes, el maltrato infantil, la violencia de género, la violencia en general, el alcoholismo, los accidentes de tránsito. ¿Qué estamos haciendo desde la perspectiva de los médicos y de las instituciones de salud para abordar esto? Simplemente nos limitamos a ver al paciente politraumatizado que llega tras un accidente o atenderle el parto a la muchacha adolescente. Otra de las cuestiones que nos preocupa también es el encarnizamiento terapéutico, hacer más de lo que deberíamos, sobre todo al final de la vida. Y entonces hay quejas de los pacientes, hay quejas de los profesionales de la salud y del sistema. Hemos visto ya muchas de las cosas a lo largo de estos 2 días anteriores y yo quisiera referirme a uno de los puntos que está dentro de lo que los médicos estamos percibiendo como uno de los causales para la disminución en la valoración que tenemos como médicos, el hecho de ya no ocupar ese sitial de respeto que antes teníamos, y es el hecho de la injerencia de otros profesionales en la parte médica. Quizás cuando vemos estas dos imágenes podríamos pensar a qué hace referencia, ¿no? A la gran cantidad de información, no necesariamente buena, científica, de calidad, a la que la población en general puede tener acceso.
El doctor Gerves nos presentaba ayer el hecho de que gran parte de la información nos viene por medios de comunicación como la televisión, que no tienen un rigor y que maximizan lo que hace Noticia, la Crónica Roja, por ejemplo, ¿no? Versus lo que deberíamos dar los médicos como una información veraz. Y la segunda es la planificación, fuera de toda consideración desde el punto de vista de los médicos. Entonces, los administradores, los gerentes, no van a tener el punto de vista con el que partimos esta charla, el humanismo, la vocación de servicio, una medicina de calidad que conjugue los conocimientos científicos con los valores, ¿no es cierto? Otra va a ser la orientación de quien planifique una actividad, si es que su objetivo no es el ejercicio de la medicina, sino, por ejemplo, la ganancia o el número de pacientes que se atienda, ¿no? Entonces, obviamente esto ha hecho que los médicos nos veamos desvalorizados. Desde el punto de vista del currículum, valdría la pena tomar también esta frase de Espejo y solo cambiar aquello de niños por médicos. El uso de la razón. Yo realmente insisto en esto porque el razonamiento clínico debe ser la base de la formación de los médicos. Un muy mal ejemplo es la serie Doctor House, porque ahí hay una irracionalidad, ¿no es cierto? Pedir todos los exámenes que sean posibles a ver si algo sale, ¿no? Entonces, la racionalidad es lo fundamental, porque solo ahí entonces podremos realmente dar respuesta a las necesidades de la vida. La ética y el currículum deberían confluir en los distintos aspectos. Yo he puesto solo dos. La primera, la exigencia de los organismos evaluadores y acreditadores que coincidencialmente han causado tanto revuelo desde el día de ayer, pero que además debe responder no a un evaluador, sino a dos. Y la evaluación de las unidades asistenciales va por un camino y la evaluación de la acreditación de las universidades va por otro. En segundo lugar, en el caso de la evaluación de las dos instituciones, desgraciadamente tienen un punto en común. La calidad humana no es medida. Si ustedes se fijan en todos los indicadores de ambos lados, en ninguno de los dos, ni para la evaluación de las unidades docentes asistenciales, ni de las unidades como las universidades, topa esto de la calidad humana. Ese es un punto que queda excluido. Y sin embargo, si nosotros nos fijamos en nuestra visión y misión de la facultad, el enfoque es hacia la racionalidad de la atención primaria, hacia el humanismo, la pertinencia, el dar respuesta a las necesidades de la sociedad, ¿no?, a la que nos debemos. La calidad del modelo de evaluación realmente no se ajusta a ello, y obviamente a la calidad científica. La enseñanza de la ética no es efectivamente un listado de cosas que se deben y no se deben hacer. Al contrario, no hemos planteado en realidad respuestas, hemos planteado preguntas, y porque así debe ser, la conciencia del médico debe hacer que tomemos decisiones seguras y éticas. Y ese va a ser el trasfondo, porque los aspectos en los que deberíamos entonces tomar en cuenta para que esas sean nuestras decisiones parten del humanismo, de la dignidad, de la reverencia a la vida que consideraron ustedes, del análisis clínico como una forma racional, de la capacidad de encontrar sentido a lo que hacemos, de la esperanza que debemos prodigar a los pacientes, y que esa relación sea interhumana. Y de esta frase
desde el punto de vista ético de las instituciones formadoras de los médicos, reconocer la integralidad de la formación, no solo la capacidad científica, técnica, el adiestramiento, sino especialmente lo que hemos destacado en Loco, ayudar a formar convicciones y motivaciones éticas. ¿Qué es lo que a mí me motiva para haber seguido medicina? Esperemos que no sea obviamente la ganancia, sino que sea pues la vocación de servicio en definitiva.